Yo no era nadie, o por lo menos eso pensaba antes de que todo esto pasara. En realidad era uno más entre los miles de latinoamericanos que dejan su país con la maleta medio vacía y la esperanza colgando de un hilo. Me llamo Tomás, tengo 38 años. Nací en Córdoba, Argentina, y hace casi 10 años que vivo en Miami. Llegué buscando eso que todos sueñan, la vida mejor, el sueño americano, una segunda oportunidad. Allá en Argentina trabajaba en ventas, vendía cualquier cosa que me diera de comer, celulares, seguros, artículos de bazar. Nunca me fue bien, pero tampoco me fue tan mal como para morirme de hambre. Fue esa mediocridad la que me empujó, esa sensación constante de no avanzar, de no lograr nada, de que los días pasaban y yo seguía igual. Así que vendí lo poco que tenía y crucé. Lo hice legal, con visa como Dios manda, pero apenas llegué supe que nadie te regala nada. Dormí en un colchón prestado en el suelo de un cuarto compartido, lavé platos, manejé Uber, fui mesero. Lo hice todo sin quejarme, hasta que por fin pude meterme en lo mío. Abrí una empresa chiquita de servicios financieros digitales, una fintech como les dicen ahora. Al principio fue todo cuesta arriba, no teníamos ni página web decente, pero empecé a mover contactos, me asocié con un colombiano que era un genio en programación, y conseguimos un par de clientes grandes. Ahí fue cuando la cosa despegó. Parecía que por fin estaba en la vereda correcta, sin embargo algo me faltaba. Más que plata o éxito, me faltaba poder real. Esa sensación de saber que nada ni nadie te puede tocar. Quería estar en el nivel de los grandes, no como un pez chico nadando entre tiburones. Quería ser uno de los tiburones, y fue justo en ese momento, en medio de ese deseo sordo y latente que lo conocí, o mejor dicho que él me encontró. Todo empezó una tarde cualquiera. Había terminado una reunión en un coworking muy exclusivo, en Brickell, donde algunos inversionistas estaban escuchando ideas para financiar. Yo había ido con mi pitch, mi traje ajustado y mis gráficos listos para impresionar, pero sentí que no me tomaban en serio. Me escuchaban con cara de estar pensando en otra cosa, y uno de ellos hasta bostezó cuando hablaba. Salí de ahí sintiéndome una vez más como ese tipo de Córdoba que vendía planchas puerta a puerta. Estaba enojado, frustrado, y cuando entré al baño del lugar, pateé una papelera de esas metálicas que hacen ruido como si uno estuviera rompiendo todo. No había nadie en el baño, o eso creí. Me acerqué al lavamanos, me eché agua en la cara, y al levantar la vista al espejo lo vi. Atrás mío, parado en el rincón más oscuro del baño, había un hombre, alto, elegante, de sombrero. Llevaba un traje negro impecable, pero tenía algo extraño, un aire antiguo como si no perteneciera a esta época. No hizo ruido al entrar, no vi sus pies, como si flotara. Pero ahí estaba, mirándome, y sonrió. No sé por qué no me asusté en ese momento. Tal vez porque no sentí miedo, sino curiosidad. Él habló primero, con una voz grave y suave al mismo tiempo. Me dijo algo como, no te vieron porque no saben mirar, pero tú tienes lo que ellos nunca tendrán. Yo no entendía a qué se refería. Le pregunté quién era, qué quería, y él solo se acercó un poco más. Me dijo que podía darme lo que tanto buscaba. Poder, respeto, temor. Que mi nombre pesara en cualquier reunión, que mis palabras se volvieran órdenes. Y yo, en vez de pensar que estaba loco, que era un psicópata, que debía salir corriendo, asentí. Algo en mí le creyó. Era como si ya supiera quién era, como si lo hubiera estado esperando. Me pidió que lo acompañara. Salimos del coworking, aunque no recuerdo haber pasado por recepción ni ver a nadie más. Caminamos unas cuadras hasta una calle lateral poco transitada. Ahí había un coche negro antiguo, brillante, con detalles de plata que parecían recién pulidos. Me abrió la puerta y entramos. Adentro olía a incienso, pero también a tierra húmeda. Me ofreció un trago de licor espeso, casi negro, que acepté sin pensar. En ese momento ya no tenía dudas de que estaba en algo fuera de lo normal. Me dijo que su nombre no importaba, que le decían muchas cosas en diferentes lugares, pero que si yo quería llamarlo Charro Negro estaba bien. Sentí un escalofrío cuando lo escuché decir eso. Yo había escuchado ese nombre de chico, en cuentos que mi abuela contaba, en esas historias que se dicen en voz baja como para que no se hagan realidad. Pero ahora lo tenía ahí, al frente, ofreciéndome un trato. Y aquí es donde empieza todo de verdad. Me dijo que para conseguir lo que pedía, tenía que dar algo a cambio. No era mi alma, como uno pensaría. No me pidió sangre ni que firmara con nada. Solo me pidió una firma en un contrato escrito a mano, en hojas envejecidas con bordes quemados. Decía algo así como renuncio a lo que soy para convertirme en lo que deseo. Y debajo mi nombre, ya escrito. No tuve que escribirlo yo, solo firmar. La pluma estaba caliente cuando la tomé. Olía a cuero y a herrumbre.
Firmé. No sentí nada, ni un cambio repentino ni una sacudida en el cuerpo, solo silencio. El charro me miró con una sonrisa de satisfacción, me palmeó el hombro y me dijo: ahora todo te saldrá fácil al principio. Y así fue. Las semanas siguientes fueron como un sueño. Me llamaron de una firma de inversión interesada en mi proyecto sin que yo los buscara. Salí en una nota de Forbes como uno de los latinos emergentes en tecnología. Me invitaron a paneles, me ofrecieron oficinas, y de repente la empresa que apenas sostenía se convirtió en una de las más prometedoras del año. Todo era perfecto, por fuera, porque por dentro empecé a sentir que algo no estaba bien. Empecé a tener pesadillas, siempre con fuego, con caballos galopando en la oscuridad, con gritos de personas que no conocía. Despertaba empapado en sudor, con la sensación de que había alguien parado frente a la cama, aunque al encender la luz no había nada. A veces escuchaba pasos o relinchos. Una noche me desperté con el sonido de cascos sobre el mármol del pasillo de mi departamento. Fui a mirar y no había nadie, pero olía a pasto quemado. Una vez, durante una videollamada con unos inversores europeos, vi reflejado en la pantalla del monitor un sombrero detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nadie. Otro día, en un elevador, sentí que una mano me tocaba el hombro, pero estaba solo. Pequeñas cosas, momentos fugaces, como si me observara, como si estuviera cerca, y sin embargo nada concreto. Pero lo peor empezó cuando personas a mi alrededor comenzaron a morir, no de manera normal. Una de mis asistentes fue encontrada en su auto, sin ojos. Otro, un socio menor, apareció colgado en su oficina, con signos de haber sido arrastrado por un animal enorme antes de morir. La policía dijo que era suicidio, pero las marcas no tenían sentido. Todo eso coincidía con el ascenso de mi empresa. Cuanto mejor me iba, más oscuro se volvía todo a mi alrededor. Una noche, llegué a casa después de un evento de networking, y lo vi otra vez, sentado en el sillón de mi sala, como si fuera suyo, con una copa en la mano. Me saludó con un gesto suave y me dijo: recuerda, esto es solo el comienzo. Lo fácil termina rápido. No pude hablar, no supe qué decir. Solo me quedé ahí, mirando cómo se desvanecía lentamente, como si se disolviera en el aire. Desde entonces me visita de vez en cuando. Nunca avisa. A veces solo lo escucho reír desde otra habitación. Otras, lo veo reflejado en ventanas, espejos, pantallas. Y cada vez que aparece, algo malo pasa poco después. Me di cuenta tarde de que ese contrato no era solo una metáfora. Era un pacto real. Y aunque yo lo firmé buscando poder, nunca pensé que eso significaba que tenía que pagar con vidas. La mía todavía no ha sido cobrada, pero cada día siento que está más cerca. No puedo ir a la iglesia, no puedo dormir en paz, y lo peor es que no sé cómo terminar esto, porque cada vez que intento encontrar ayuda, alguien muere, y siempre, lo escucho reír. Lo peor de todo fue empezar a entender que ya no podía huir. Al principio todavía creía que tal vez todo esto era psicológico, que estaba estresado, paranoico, que las muertes de la gente cercana eran coincidencias, accidentes macabros, pero accidentes al fin. Traté de convencerme de eso durante semanas, hasta que una noche el charro me habló directamente, y ya no quedó duda de que no estaba loco. No me visitó en sueños ni en visiones. Lo vi sentado al borde de mi cama, como si hubiera estado ahí toda la noche, observándome mientras dormía. Su sombrero proyectaba una sombra tan densa que cubría casi todo su rostro, pero sus ojos, esos malditos ojos, brillaban como brasas encendidas. Me habló sin mover los labios, o al menos eso sentí. Lo que escuché no fue un susurro, fue como un pensamiento que se me incrustó dentro de la cabeza. ¿Cuántos más vas a sacrificar para seguir creyendo que esto es una bendición? No pude responderle. Sentía el cuerpo paralizado, la boca seca, el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. Él solo se inclinó hacia mí, muy despacio, hasta que su cara quedó a centímetros de la mía. Y ahí lo sentí, el olor, tierra húmeda, sudor de caballo, cuero quemado y algo más, algo que no supe identificar como sangre vieja. Después de eso ya no pude dormir. Me encerré en casa varios días, sin contestar llamadas, ignorando reuniones importantes. Tenía miedo de que alguien más muriera por mi culpa. Incluso llamé a mi madre en Argentina, pero apenas escuché su voz empecé a llorar como un nene y colgué. Me sentía atrapado, sucio, condenado. Lo peor era que mi empresa seguía creciendo. Las noticias hablaban de mí como el próximo unicornio latinoamericano. La prensa me llamaba el argentino que conquistó Silicon Valley desde Miami, y yo solo pensaba en el precio que estaba pagando. La muerte de los demás ya no era una casualidad. Había un patrón. Cada vez que avanzaba un paso más en mi carrera,
Alguien cercano moría, siempre de forma horrenda. Una de mis inversionistas apareció con el cráneo abierto como si la hubiera pateado una mula. Un analista de datos de mi equipo se estrelló en su moto después de ver, según testigos, algo negro con ojos rojos en medio de la autopista. Cada caso más terrible que el anterior. Busqué ayuda en todo tipo de lugares: brujos, curanderos, santeros, incluso un chamán en Yalea que me cobró $1000 por una limpia con huevos y agua de cementerio. Nada funcionó. Uno de ellos, el único que pareció entender lo que estaba pasando, me miró en silencio durante unos segundos y luego me dijo: él ya te marcó. Lo único que podés hacer ahora es pagarle, pero no con arrepentimientos. Él no quiere perdón. Él quiere balance. Le pregunté qué significaba eso y me respondió: lo que tomaste debe ser devuelto, o multiplicado. No supe cómo interpretarlo. ¿A qué se refería con devolver o multiplicar? ¿Tenía que renunciar a todo lo que había ganado, o debía ofrecerle más vidas? Esa misma noche tuve la peor experiencia de todas. Soñé que estaba caminando por un campo seco y caluroso, bajo un cielo rojo como si estuviera en el infierno. Sentía el aire espeso, cada paso era un esfuerzo. Al fondo vi una figura montada a caballo esperando. Era él, el charro. Me acerqué y noté que tenía un lazo en la mano, un lazo que arrastraba algo. Cuando me acerqué lo suficiente vi que al final del lazo había un cuerpo. No supe si estaba vivo o muerto, pero tenía el rostro desfigurado, la ropa rasgada y una expresión de terror congelada en los ojos. Cuando intenté mirar más de cerca, el charro me habló con una voz que retumbó en todo el campo. Este es el último que pagarás, si elegís bien. Me desperté gritando, con la garganta seca y las sábanas empapadas de sudor. Al día siguiente, cuando finalmente salí de casa, me enteré de que uno de mis socios más antiguos, Andrés, el colombiano que había empezado la empresa conmigo desde cero, había desaparecido. Su novia dijo que lo había visto salir a correr al parque como todas las mañanas, pero nunca volvió. No hubo registros en cámaras, ni testigos, ni rastros. Nada, solo un detalle. En el parque donde solía correr, encontraron el césped completamente quemado en un círculo perfecto de unos 10 metros de diámetro. En el centro un pedazo de su zapatilla chamuscada, con algo que parecía una marca de herradura estampada encima. Fue entonces cuando lo entendí todo. Él me estaba obligando a elegir. No era que el charro mataba al azar, me estaba presionando, empujando, manipulando para que yo decidiera quién debía morir. Me estaba llevando al límite, dándome poder a cambio de decisiones cada vez más crueles. Y si no elegía, lo haría él por mí. Andrés fue el precio por mi silencio, por no tomar la decisión. Yo sabía que iba a pasar y me quedé quieto, y por eso él pagó. Ya no sabía qué hacer. Dejar la empresa no servía. Tirar el dinero, donar todo, desaparecer. Nada de eso me garantizaba que el trato se rompiera, porque el pacto no fue por cosas materiales. Fue por transformación. Renuncio a lo que soy para convertirme en lo que deseo. Y lo que yo deseaba profundamente era no ser más un don nadie, ser temido, ser importante. El charro cumplió, y ahora yo tenía que mantener el equilibrio. Él no me perseguía porque yo hubiera roto el trato, me perseguía porque no estaba cumpliendo con la parte más oscura del acuerdo. Una noche, después de días sin dormir, abrí una botella de whisky y me senté en el balcón de mi departamento en el piso 32. Miraba la ciudad, las luces, los autos que pasaban como hormigas. Pensaba en tirarme, no para morir, sino para escapar. Lo consideré seriamente, pero en ese momento lo sentí detrás de mí. No lo vi, pero lo supe. Su voz se coló entre el viento, como si me hablara desde el fondo del alma. Si querés terminar, yo puedo ayudarte, pero no es gratis. Le pregunté qué quería. Me respondió algo que me dejó helado. Una vida más. Solo una, la que elijas. Y esto termina. Le grité que se fuera, que me dejara en paz. Pero él solo rió, con esa risa profunda que hace vibrar los huesos. Vos me llamaste. Yo no aparezco sin ser buscado. Pasé semanas debatiéndome, haciendo listas mentales de a quién podría sacrificar. Me odié por eso. Me odié por cada pensamiento que consideraba a alguien cercano como posible ofrenda. Mi mente se estaba pudriendo. Me aislé. Dejé de trabajar. Me fui a un hotel barato en Olmsted, al sur, como si esconderme en un agujero pudiera salvarme. Pero él me encontró. Siempre lo hacía. Una madrugada, el espejo del baño del hotel se empañó solo. No había ducha ni vapor, nada. Solo la palabra ya escrita con un dedo invisible. Entendí que se me acababa el tiempo. Esa noche tuve una visión distinta. No estaba en un campo ni en el infierno. Estaba en una iglesia, antigua, vacía, en ruinas. Pero sentía que alguien rezaba. Caminé por los pasillos, viendo los bancos cubiertos de polvo, y al fondo lo vi a él,
de espaldas, el charro, rezando, sus labios se movían, sus manos juntas. Me acerqué temblando y le pregunté, ¿vos también fuiste humano? Él no se giró, solo respondió, fui hombre, fui sacerdote, y quise salvar a mi pueblo. Sus palabras me perforaron el pecho. Sentí como si algo en mí se quebrara. Era un aviso, una advertencia. Él también hizo un trato. Él también quiso ayudar. Y ahora estaba condenado a recolectar almas para mantener el equilibrio que una vez rompió. Cuando desperté, supe lo que tenía que hacer. No iba a matar a nadie. No iba a elegir más víctimas. Y tampoco iba a huir. Tomé todos los documentos de mi empresa, todas las cuentas, los accesos, las claves, y lo doné todo. Literalmente. Transferí los fondos a una fundación de ayuda legal para migrantes. Regalé el control de mi fintech a una organización sin fines de lucro que enseña finanzas a comunidades marginadas. Me convertí, en esencia, en un don nadie otra vez. Pero algo no cuadraba, porque él no se fue. Esa noche lo vi en la ventana, mirándome desde el edificio de enfrente. Estaba parado sobre la cornisa, sin moverse, solo mirándome. Pasaron 3 días. No dormí, no comí, esperaba que algo sucediera. Hasta que sonó el timbre. Fui a abrir. No había nadie, solo un paquete envuelto en papel negro. Dentro había un sombrero, uno igual al suyo, con una nota que decía, ahora sos vos el que recoge. Caí de rodillas, grité, lloré, supe lo que significaba. El trato se había cumplido. Yo ya no era Tomás, ahora era parte de él. Lo que renuncié ya no me pertenecía, y lo que deseé, ahora era mi maldición. Yo no creo en fantasmas. Nunca lo hice. Y eso que he trabajado más de 12 años en hospitales públicos, viendo cosas que no deberían pasar, escuchando llantos que no vienen de personas vivas y atendiendo pacientes que hablan con alguien parado en la esquina de la habitación justo antes de morir. Soy enfermero, colombiano. Me llamo Wilson, tengo 34 años. Y esta historia no es algo que me guste contar, pero lo hago porque siento que me está consumiendo por dentro. Vivo en Ciudad de México desde hace 5 años. Vine con la idea de quedarme solo unos meses, juntar dinero y regresar. Pero como pasa con muchos, la vida se fue enredando. Conocí gente, conseguí trabajo fijo, luego llegó la pandemia, y al final me terminé quedando. Trabajo en el turno de noche en un hospital general del sur de la ciudad, a veces en urgencias, a veces en piso. Depende de la rotación. Es un lugar viejo, de esos con pasillos interminables, luces que parpadean sin razón, y puertas que crujen aunque no haya viento. Al principio me daba miedo, lo confieso, pero después uno se acostumbra, o eso creía. Siempre pensé que el verdadero horror estaba en la enfermedad, en ver cómo el cuerpo se apaga, cómo la mente se pierde, cómo la gente se muere sola. Pero estaba equivocado. El verdadero horror empezó el día en que llegó aquel sacerdote. Nunca supe su nombre completo, solo decía llamarse Padre Ignacio. Tenía un acento del norte, tal vez de Chihuahua o Durango. Lo trajeron en ambulancia después de un accidente en la carretera. Venía herido, pero no parecía tan grave. Tenía golpes en la cabeza, un par de costillas rotas y mucha confusión. Pero lo que realmente nos inquietó fue lo que decía. Desde el momento en que lo subieron a la camilla no dejó de hablar. Murmuraba cosas extrañas, nombres, frases sin sentido, advertencias. La primera noche que lo tuve a cargo, me tocó vigilarlo porque intentaba arrancarse las vías como si algo lo persiguiera. Me quedé sentado junto a su cama, revisando el monitor y los signos vitales, y de pronto me dijo con los ojos bien abiertos: él viene por mí. Lo llamé para salvar a otros, pero él no perdona. Al principio pensé que deliraba por la fiebre o el golpe en la cabeza, pero lo dijo con tanta claridad, con tanta desesperación que me dejó helado. Luego empezó a decir nombres, muchos nombres, algunos de personas famosas, otros de políticos, empresarios, incluso sacerdotes. Me pareció extraño, pero lo atribuí a un estado alterado, hasta que dijo el nombre de un compañero mío del hospital, uno que había muerto hacía pocos meses en circunstancias poco claras. Y después dijo el mío. Yo me quedé congelado. Lo miré y le pregunté qué sabía de mí. Él solo me miró fijo con los ojos vidriosos y susurró: tú también lo verás. Ya sabe que estás escuchando. Esa noche no dormí. Al día siguiente pedí cambio de turno, pero no me lo dieron. La siguiente noche volví a tenerlo bajo mi cuidado. El padre estaba más tranquilo, sedado, aunque su cuerpo temblaba como si tuviera frío, aunque la temperatura en la habitación era normal. A medianoche me acerqué a revisarlo y noté que en su brazo, justo donde le habíamos puesto el catéter, había marcas extrañas. Parecían quemaduras.
No eran por las vendas ni por el roce. Eran símbolos, círculos, cruces rotas, espirales. Llamé al médico de guardia, pero cuando regresamos, las marcas ya no estaban. El doctor me miró raro y me dijo que me estaba sugestionando. Empecé a tener sueños raros, no con el sacerdote, sino con un hombre, alto, vestido de negro, con un sombrero ancho y brillante, siempre de espaldas. En uno de los sueños estaba parado al final del pasillo del hospital, con un caballo enorme a su lado, negro como la noche, con ojos rojos. El hombre giraba apenas el rostro y yo despertaba sobresaltado, con el cuerpo empapado en sudor y un pitido agudo en los oídos. A veces despertaba con la sensación de que alguien había estado en mi cuarto. Incluso llegué a encontrar tierra húmeda en el suelo, justo al pie de mi cama. Pensé en irme del trabajo, en renunciar, pero no podía. Necesitaba el dinero. Mi madre en Colombia está enferma y depende de lo que yo le envío. No tenía opción. El sacerdote empeoró. Sus signos vitales empezaron a alterarse de formas extrañas. El ritmo cardíaco subía sin causa aparente, su presión bajaba de golpe, la piel se le llenaba de manchas oscuras que desaparecían al poco rato. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, mientras yo cambiaba un suero en otra habitación, se fue la luz en el piso entero. Solo unos segundos, lo suficiente para que todo quedara en silencio. Cuando regresó la energía, corrí a revisar al padre Ignacio. Lo encontré sentado en la cama, despierto con los ojos abiertos de par en par, murmurando: «Él está aquí». Lo trajeron dentro de un cuerpo, ya no se puede detener. Le pregunté quién era él, pero no respondió, solo se volvió hacia mí, y me tomó del brazo con una fuerza que no parecía posible en alguien tan débil. Me dijo al oído: «No hables con él, no aceptes nada, ni aunque te lo ruegue». Desde entonces, todo se volvió más oscuro. En el hospital comenzaron a pasar cosas, luces que se encendían solas, camillas que se movían aunque nadie las empujara. Ruidos en los pasillos vacíos, personal que renunciaba sin dar explicaciones. Una doctora se encerró en el baño de mujeres y cuando lograron sacarla, tenía la cara cubierta de sangre y decía que el jinete había caminado sobre el techo. Lo peor fue cuando un paciente de otro piso, completamente ajeno a lo del padre Ignacio, murió de un infarto gritando el nombre del charro negro. Nadie sabía cómo conocía ese nombre. Yo sí. Comencé a investigar por mi cuenta. Pregunté discretamente a otros enfermeros si sabían algo, si habían escuchado de él. La mayoría me miraba raro. Otros decían que eran leyendas del campo, de pueblos lejanos, cuentos para asustar a niños. Pero una señora de limpieza, una viejita que llevaba años trabajando ahí, me dijo que eso no era cuento, que había oído de hombres vestidos de charro que aparecían en hospitales para llevarse a los que habían hecho pactos. Me contó de una enfermera que años atrás había muerto en circunstancias extrañas, y que justo antes de morir había dicho que el jinete la venía a buscar. Esa misma noche, cuando salí del hospital, lo vi. Estaba parado al otro lado de la calle. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, pero lo reconocí de inmediato. Alto, elegante, imponente. Su traje parecía absorber la luz. No se movía, solo estaba ahí, mirándome. El tráfico pasaba frente a él como si no lo notaran. Las luces de los coches no lo iluminaban, y aunque estábamos separados por la avenida, sentí que sus ojos estaban clavados en mí. Me quedé paralizado. No podía cruzar, no podía entrar al metro, no podía moverme, hasta que parpadeé, y ya no estaba. Quise convencerme de que era una alucinación, pero sabía que no lo era. Esa noche soñé con el hospital en llamas. Caminaba entre los pasillos en ruinas, con camillas volcadas y sangre por todas partes. Gritos, alarmas, llantos. Y al fondo, en la capilla del hospital, él estaba sentado en una banca, esperándome. Tenía el sombrero en las manos y la cabeza gacha. Al verme levantó el rostro. Su cara era como una máscara de cera quemada, y sonrió. Me desperté con las uñas clavadas en la palma de la mano y sangre en la almohada. Me sangraba la nariz como si hubiera estado respirando ceniza. No volví a ver al padre Ignacio. A los 2 días lo trasladaron a otro hospital, o eso dijeron. Nadie quiso decirme a cuál. Pedí el expediente y me dijeron que no existía. Nadie con ese nombre había sido admitido, ni en urgencias ni en piso. Nada. Revisé el sistema interno del hospital, los registros, todo. No había rastro, como si nunca hubiera estado ahí. Pero yo lo cuidé. Yo escuché su voz, vi sus heridas. Sentí su mano apretando mi brazo. Él fue real. No me lo imaginé. No estoy loco. Y el charro negro también lo es. Porque esa noche, después de buscar desesperadamente algún documento que probara lo que viví, abrí mi casillero y encontré algo. Una sotana, manchada de sangre,
quemada en los bordes, y dentro un crucifijo roto con las iniciales IG grabadas atrás. Desde entonces supe que mi vida ya no iba a ser la misma, porque yo también había escuchado el nombre, yo también lo había visto, y si el padre tenía razón, ahora él también venía por mí. Desde que encontré esa sotana ensangrentada con el crucifijo roto, no he podido volver a dormir en paz, y no porque no lo intente. Me meto a la cama, cierro las cortinas, apago el celular, trato de relajarme, pero en cuanto empiezo a cerrar los ojos, siento esa presencia, un silencio pesado, como si el aire dejara de moverse. A veces escucho cascos sobre el techo, como si un caballo caminara lentamente por encima del edificio. Otras veces despierto a mitad de la noche con una sensación de que algo me está observando desde la esquina más oscura del cuarto, aunque no vea nada. Y cuando por fin logro dormir, los sueños siempre me llevan al mismo lugar, el hospital, pero no como es ahora, no con luces blancas y pasillos limpios. No, en mis sueños el hospital está abandonado, consumido por la humedad, con charcos oscuros en el suelo y puertas que se abren solas. Siempre estoy solo, excepto por él. La primera vez que hablé con alguien al respecto fue un error. Era otro enfermero, uno de confianza, de esos que llevan años en el turno de noche y ya vieron más cosas de las que deberían. Le conté lo del padre Ignacio, lo del crucifijo, lo del hombre del sombrero. Pensé que me iba a tomar en serio, que tal vez él también había vivido algo parecido. Pero apenas mencioné al charro negro, su cara cambió, se puso pálido. Me dijo que no debía decir ese nombre en voz alta dentro del hospital, que era una regla no escrita, que los que lo invocaban con palabras terminaban viendo cosas, que si lo veía no debía hablarle, ni mucho menos seguirlo. Después de esa charla, el miedo dejó de ser una sensación esporádica y se convirtió en parte de mi rutina. Empezaron a pasar cosas en mi entorno, cosas pequeñas al principio, pero inquietantes. Las luces del vestidor parpadeaban cuando yo entraba. Mi casillero se abría solo aunque estuviera con candado. Una vez encontré tierra negra en el fondo, otra vez una herradura oxidada. Pensé en renunciar, pero algo me lo impedía. No sé si era el miedo a que me siguiera fuera del hospital, o el presentimiento de que si dejaba ese lugar sin enfrentar lo que sea que se había pegado a mí, las cosas empeorarían. Porque sí, ya no era solo que lo veía, era que lo sentía dentro. Una madrugada ya en casa, mientras intentaba desconectarme viendo cualquier cosa en la televisión, me llamó mi hermana desde Colombia. Me dijo que había soñado conmigo, que estaba en un lugar oscuro, rodeado de fuego, y que yo gritaba su nombre, que un hombre de traje negro con sombrero me llevaba de las manos mientras yo trataba de soltarme. Me lo contó llorando. Ella no sabe nada de lo que pasa. No le conté nada, pero ese sueño me partió por dentro. Empecé a temer que no solo me afectara a mí, que esto pudiera extenderse a los que quiero. Fue ahí que tomé una decisión desesperada: volver a la iglesia del hospital, un pequeño cuarto olvidado en el último piso donde casi nadie va. Pensé que tal vez, si rezaba, si pedía perdón, si me arrodillaba ahí donde el padre Ignacio tal vez lo había hecho antes que yo, podía cortar este lazo maldito. Subí solo. Era casi medianoche. Llevé una vela y una cruz que había comprado en la calle. Entré temblando. El olor a polvo y madera vieja era abrumador. Las paredes estaban llenas de grietas. Me arrodillé frente al altar, puse la cruz y la vela, y empecé a rezar. No recordaba bien las oraciones. Hacía años que no lo hacía. Pero recé como pude. Rogué, lloré, prometí cambiar, prometí alejarme de todo. Y entonces escuché los cascos. Al principio pensé que era mi cabeza jugándome una mala pasada, pero el sonido se acercaba, paso a paso. Ecos secos, pesados, firmes. Se detuvo justo afuera de la capilla. No me atrevía a girarme. El miedo era físico, dolía. Sentía que si me daba vuelta y lo veía me iba a morir ahí mismo. Escuché cómo la puerta se abría lentamente sin rechinar, y sentí su presencia entrando. Una sombra, un frío imposible. La vela parpadeó y se apagó. La oscuridad se volvió total, y entonces su voz, baja, grave, sin emoción. ¿Pensás que rezar te va a salvar? No pude hablar. Solo cerré los ojos y apreté los dientes. Lo escuché caminar alrededor del altar. Sentí el suelo vibrar con cada paso. No estás acá por azar, dijo. Fuiste elegido cuando tocaste lo que no debías, cuando cuidaste al que ya estaba condenado. Yo no entendía. Le pregunté con voz quebrada qué quería de mí. Me respondió con algo que me congeló el alma. El Padre me llamó para salvar a su rebaño. Me ofreció su alma a cambio de que los demás vivieran. Pero no cumplió su parte. Huyó. Lo escondieron. Y ahora, alguien tiene que pagar.
Comprendí entonces que no era casualidad que yo lo hubiera conocido. El Padre había hecho un pacto, y yo al quedarme con su crucifijo, al escuchar sus palabras, al ocupar su lugar en esas noches, me había convertido en el reemplazo. El charro buscaba balance. Si no era él, debía ser otro. Y yo estaba en la mira. Me arrodillé y le pedí tiempo. Le supliqué, le ofrecí lo que tuviera. Y fue entonces que él se agachó detrás de mí, tan cerca que sentí su aliento podrido en mi cuello, y me dijo: una vida por una vida, pero esta vez tú eliges. El trato estaba sobre la mesa. Si le entregaba a alguien más, me dejaría en paz. Tenía hasta la próxima luna llena. Y si no lo hacía, vendría por mí y por todos los que hubiera tocado desde entonces. Salí de la capilla trastornado. No sabía si había sido real o una pesadilla. Pero al llegar a mi casa encontré un sobre bajo la puerta. Dentro había una foto. Era yo dormido. Alguien me había tomado esa foto desde adentro del cuarto. La fecha marcaba la noche anterior. No estaba soñando. Esto era real. Pasé los días siguientes en estado de pánico. Veía a todos como posibles víctimas. Me odiaba por pensar en eso. Mis compañeros de trabajo, los pacientes, los familiares, incluso un niño con el que siempre hablaba en la sala de espera. Empecé a alejarme de todos. Me encerraba en el cuarto de medicamentos solo para llorar y gritar en silencio. Sabía que no iba a poder hacerlo. No iba a matar a nadie. Pero tampoco quería morir, ni ver morir a los míos. Entonces cometí un error. Le conté todo a una persona. A Teresa, una doctora joven que había sido mi amiga desde que llegué a México. Confiaba en ella. Pensé que si alguien podía ayudarme, era ella. Pero mientras le contaba, mientras le mostraba el crucifijo, mientras le explicaba el pacto, noté que algo en sus ojos cambiaba. Dejó de mirarme con preocupación y empezó a mirarme con deseo. Un tipo de deseo que no tiene nada que ver con el amor. Me preguntó si creía que el charro podía cumplir cualquier cosa. Le dije que sí, pero que todo tenía un precio. Ella se quedó en silencio, y después me dijo que quería conocerlo. Intenté detenerla, le rogué que no se metiera, pero fue inútil. A los 2 días desapareció. Encontraron su bata en el techo del hospital, colgada de una cruz improvisada con tubos oxidados. Nadie supo cómo llegó ahí. Nadie más sube a esa parte del edificio. Pero yo sí supe. Supe que ella había hecho su trato, y lo había pagado. Pensé que con eso todo terminaría. Que al entregar su alma, el charro se daría por satisfecho. Pero no. Esa misma noche, mientras dormía, tuve una última visión. Caminaba por el hospital, vacío, en penumbra, hasta llegar a la capilla. Adentro el charro estaba sentado en una banca, con Teresa a su lado. Sus ojos ya no eran suyos, eran completamente negros. Y al verme, ambos sonrieron. Desperté con un grito, pero no estaba en mi cama, estaba en la capilla real, arrodillado, con las manos ensangrentadas y el crucifijo de Ignacio otra vez entre mis dedos. No recuerdo cómo llegué ahí, pero desde ese día no he vuelto a soñar, ni a escuchar sus pasos, ni a verlo. La calma, sin embargo, no es alivio, es amenaza, porque sé que no fue un perdón, fue una advertencia. Me dejó vivir, pero ahora tengo otra función, porque cada tanto, alguien nuevo llega al hospital. Un paciente, un visitante, un médico nuevo, y yo puedo sentirlo. Cuando lo ha elegido, siento la sombra entrar, y cuando eso pasa, solo puedo mirar hacia otro lado, y esperar que esta vez no sea yo quien deba elegir, porque sé que si vuelvo a fallar, esta vez no habrá segunda oportunidad. Yo no debería estar contando esto, de hecho no sé si alguien me va a creer. Pero hay cosas que si uno se las guarda terminan pudriéndote por dentro. Me llamo Andrea, soy de Guatemala, tengo 24 años, y hace 3 estoy viviendo en Canadá. Vine con una beca para estudiar ciencias políticas en una universidad bastante prestigiosa en Ontario. Era el orgullo de mi familia. Nadie en mi barrio había logrado algo así. Yo tampoco me la creía al principio. Todo parecía un sueño. Pero lo que nadie te dice de estos sueños es que cuando estás tan lejos de casa y te sientes sola, la mente empieza a jugarte en contra, te empieza a hablar, a mentir, a debilitar. En mi primer año todo iba bien, estudiaba, sacaba buenas notas, tenía una compañera de cuarto que se volvió mi amiga, pero poco a poco todo comenzó a cambiar. El idioma, el clima, el aislamiento, el racismo sutil que te va calando hasta que ya no puedes más. Me pasaba los días en clase fingiendo que todo estaba bien, y las noches llorando en silencio para que nadie escuchara. En algún momento, sin darme cuenta, empecé a aislarme. Dejé de hablar con mi familia, dejé de salir. Me metía a la biblioteca hasta la madrugada solo para evitar estar sola en mi cuarto. Fue en una de esas madrugadas cuando encontré el diario.
La biblioteca de la universidad tenía una sección de libros antiguos que nadie usaba. Estaba en el sótano, y la mayoría de los alumnos ni siquiera sabían que existía. Yo me escondía ahí. Me gustaba el olor a papel viejo, el silencio absoluto. Una noche, mientras hojeaba un libro sobre movimientos políticos latinoamericanos, se me cayó un volumen pesado al suelo. Cuando lo levanté, noté que había algo detrás del estante, como si alguien hubiera escondido algo. Metí la mano y saqué un cuaderno de cuero gastado, amarrado con una cinta negra. Estaba polvoriento, cubierto de telarañas. No tenía nombre, ni título, solo una frase escrita con tinta roja en la portada interior, para los que ya no tienen a quién rezarle. No sé por qué lo abrí, no me preguntes. Supongo que fue la curiosidad. Dentro había textos escritos a mano, en español antiguo, algunos con tachaduras, otros con símbolos extraños. Hablaba de pactos, de invocaciones, de nombres prohibidos. La mayoría no entendía nada, pero en las últimas páginas había algo diferente. Relatos, confesiones. Gente que decía haber conseguido lo que más deseaba después de repetir unas palabras. Al principio lo tomé como un juego, hasta que empecé a notar patrones. Casi todos los que escribieron ahí mencionaban a alguien, lo llamaban de distintas formas: el de negro, el jinete de la sombra, el patrón del silencio. Pero una chica mexicana, cuyo texto era el más largo y angustiante, escribió su nombre completo con mayúsculas: el charro negro. Mi corazón dio un vuelco cuando lo leí. Ese nombre lo había escuchado antes, de niña. En Guatemala mi abuela me lo mencionaba cuando me portaba mal. Decía que si no obedecía, el charro negro me iba a llevar en su caballo. Yo pensaba que era un cuento, una leyenda. ¿Qué hacía ese nombre en un cuaderno escondido en una biblioteca canadiense? Aún así, algo me impulsó a seguir leyendo. Al final del relato, la chica decía que con una oración y una vela podía invocarlo, que no había que pedir, solo llamar, y que él aparecería si de verdad lo necesitabas. Yo estaba rota, desesperada, sin ganas de seguir, así que lo hice. Esa misma noche regresé al cuarto, esperé a que mi compañera se fuera a dormir con audífonos puestos, y me encerré en el baño. Apagué la luz, encendí una vela, y recité las palabras como estaban escritas. Ven a mí, jinete de la sombra. Donde el mundo me ha negado, tú hazme ver. Donde la tierra se ha cerrado, tú abre mi destino. No pasó nada, solo silencio. Apagué la vela, me lavé la cara y me fui a dormir sintiéndome estúpida. Pero a partir de ese día todo empezó a cambiar. Primero fueron cosas pequeñas. Profesores que me ignoraban comenzaron a preguntarme por mi opinión en clase. Una beca interna que ya habían asignado a otra persona fue misteriosamente revocada y me la ofrecieron a mí. En los pasillos, la gente que antes ni me miraba empezaba a saludarme. Pensé que era coincidencia. Pero luego llegaron cosas más grandes. Me ofrecieron participar en un proyecto de investigación exclusivo con posibilidades de viajar a Europa. Me llegó una carta del decano felicitándome por mi rendimiento. Una publicación me pidió una entrevista. En menos de un mes pasé de ser una estudiante invisible a ser reconocida por todos. Y ahí fue cuando lo vi por primera vez. Estaba en la biblioteca, en la misma sala donde encontré el diario. Había ido a buscarlo de nuevo, pero ya no estaba. Ni rastro. Como si nunca hubiera existido. Me senté en la misma mesa, y mientras revisaba unos documentos, sentí que alguien me observaba. Levanté la mirada y lo vi. A través de una de las ventanas que dan al pasillo, parado en medio de la penumbra, estaba un hombre, alto, vestido completamente de negro, un sombrero ancho que le cubría el rostro, un traje elegante, antiguo. No se movía, no parecía respirar, solo estaba ahí, inmóvil, observándome. Me quedé helada. No podía mirar hacia otro lado. Algo en mí sabía que era él. Cuando parpadeé, ya no estaba. Desde entonces comenzó a aparecer en lugares distintos, siempre a lo lejos, en un reflejo, detrás de una puerta entreabierta, al otro lado de la calle. Nunca hablaba, nunca se acercaba, pero yo lo sentía. Su presencia era densa, como un peso sobre mi pecho. Empecé a tener sueños con él, no pesadillas, no al principio. Soñaba que caminaba por los pasillos de la universidad, y él me seguía. A veces susurraba mi nombre, a veces señalaba cosas que luego pasaban de verdad, como si me estuviera guiando. Mi vida mejoraba, académicamente, socialmente, hasta económicamente. Me empezaron a pagar por escribir artículos, y una fundación privada me ofreció ayuda para extender mi beca. Pero entonces comenzaron los accidentes. Primero, una chica con la que competía por un puesto cayó por las escaleras y se fracturó el cuello. Dicen que tropezó sola. Luego, un profesor que me había acosado fue encontrado muerto en su oficina. Ataque al corazón. Pero yo sé que no fue coincidencia, porque antes de morir,
Ambos me habían dicho algo extraño. La chica, antes de caer, me empujó y me gritó: «Tú lo llamaste». Y el profesor, la última vez que hablamos, me miró con terror y dijo: «¿Qué eres?». Me estaba volviendo loca. Lo sabía, pero también sentía que ya no podía volver atrás. Cada vez que intentaba rezar, me costaba respirar. Cada vez que quería hablar con alguien de todo esto, algo me lo impedía. Una vez, intenté decirle a un sacerdote en una misa universitaria, pero al acercarme al altar empecé a vomitar sin razón. Otra noche, una vela en mi cuarto se prendió sola cuando pensé en contarle a mi madre. Era como si algo me vigilara, algo que no quería que escapara. Las visitas del charro eran cada vez más frecuentes, y cada vez se acercaba más. Lo vi una vez en mi habitación, parado junto a la ventana. No hizo nada, solo me miró, y antes de desaparecer, susurró algo que me heló la sangre. Solo una cosa falta para sellarlo todo. No sé a qué se refería. No entendía qué más podía pedir, qué más podía dar. Pero desde entonces, todo empezó a empeorar. Pesadillas donde caminaba sobre huesos, donde voces me llamaban desde debajo de la tierra. Me despertaba con sangre en las sábanas, pero sin heridas. Mi reflejo en el espejo a veces se movía un segundo después de mí. Y una vez, en la biblioteca, vi un libro caer solo de un estante, y al abrirlo encontré una frase escrita con tinta negra que no estaba antes. Si quieres ser más que todos, paga con algo que no tenga nombre. Comencé a enfermarme. Dolores de cabeza insoportables, sangrados inexplicables, fatiga extrema. Me hicieron análisis y no encontraron nada. El médico solo dijo que probablemente era estrés, pero yo sabía que no, que era el precio, que todo lo que había ganado tenía un costo, y que estaba por pagarlo, porque una noche, al despertar de un sueño en el que caminaba entre cruces rotas, encontré algo sobre mi escritorio, un sombrero, negro, polvoriento, viejo, y una nota, escrita en el mismo estilo del diario perdido: «Ya sabes qué falta, solo tú puedes elegir». Ahí fue donde todo cambió, porque entendí que lo último que él esperaba no era algo, era alguien. Y yo tenía que decidir, o me quitaba lo que me dio, o se lo daba a otro. Y el tiempo se estaba acabando. Yo no sabía lo que significaba «solo tú puedes elegir» hasta que empecé a verlo más claro. Era como si mi mente ya no me perteneciera del todo. Como si algo dentro de mí empezara a pesar, a empujarme, a obligarme a pensar cosas que antes me habrían dado asco. Empecé a mirar a la gente diferente, a los profesores, a mis compañeros, a los que me rodeaban. Me preguntaba sin querer hacerlo, si alguno de ellos valía menos que todo lo que yo había ganado, si alguien de mi entorno podía ser intercambiado sin que doliera tanto. Era un pensamiento sucio, horrible, pero no era mío, no al 100%. Había algo sembrado en mí, como una semilla de podredumbre que crecía con cada día que pasaba desde que encontré ese sombrero. Lo escondí al principio, lo metí debajo de mi cama, dentro de una bolsa negra, pero al día siguiente estaba de nuevo sobre el escritorio. Pensé que era mi compañera de cuarto jugando una broma, aunque sabía que ella no tenía cómo saber nada, ni siquiera me hablaba ya, se alejaba de mí. A veces la veía mirarme con miedo, como si presintiera algo. Y después simplemente se fue. Pidió cambio de cuarto sin darme una razón. Nunca me lo dijo en la cara, pero estoy segura de que ella también sentía que algo en mí ya no estaba bien. Yo había empezado a escribir, sin quererlo. Mis manos lo hacían solas. Me despertaba con frases escritas en hojas sueltas, en los márgenes de mis cuadernos, incluso en mi brazo. Frases en español antiguo con símbolos que no entendía. Una vez escribí algo sobre el espejo del baño con pasta dental, y cuando lo limpié vi reflejado por un segundo su rostro, el charro, sonriendo. Desde entonces no pude volver a usar ese espejo. Lo cubrí con una toalla. Una noche fui a buscar ayuda. No sabía exactamente a quién, pero recordé que una de mis profesoras era de México, una mujer mayor, seria, con un conocimiento profundo de cultura popular. Me armé de valor y le pedí hablar en privado. Cuando le conté lo del charro negro, su cara se descompuso. Cerró la puerta del salón donde hablábamos y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Hay pactos que no se rompen, solo se trasladan. Si lo llamaste y él respondió es porque vio en ti un vacío. Y ahora ese vacío tiene nombre. Tú lo alimentas. Le pregunté cómo podía detenerlo. Me miró fijo y dijo: tienes dos opciones, pagar tú o hacer que otro pague. Esa noche entendí por completo qué significaba «solo tú puedes elegir». No era una metáfora, no era una prueba, era literal. El charro me ofrecía mantener todo lo que había ganado, la beca, el éxito, la posición, a cambio de que yo eligiera a alguien, no alguien cualquiera. Tenía que ser alguien cercano,
alguien que yo valorara. Solo así el intercambio tenía el peso suficiente. Era su forma de asegurarse de que yo entendía el pacto. Pasé días sin dormir. Me encerré en mi cuarto. Dejé de ir a clases. Tenía visiones, alucinaciones. Veía sombras moverse por debajo de la puerta. Escuchaba relinchos en medio de la noche. Olía a azufre y a tierra mojada dentro del closet. Una vez, mientras trataba de dormir, sentí el colchón hundirse a mi lado, como si alguien se hubiera acostado conmigo. No pude moverme. Sentí una mano fría apoyarse sobre mi pecho y una voz me susurró al oído: no hay marcha atrás, Andrea, solo decisión. Entonces me obsesioné. Empecé a estudiar el patrón de las muertes anteriores. Recordé la chica que cayó por las escaleras, el profesor muerto e incluso una bibliotecaria que desapareció sin dejar rastro. Todos habían tenido algún tipo de confrontación conmigo, o me habían negado algo, o me habían hecho sentir inferior. Era como si el charro los hubiera considerado intercambios aceptables sin que yo lo supiera. Pero ahora dependía de mí. Ya no era automático. Esta vez yo tenía que decidir. Y lo peor fue que supe exactamente a quién podía ofrecer. Valeria. Era mi mejor amiga en primer año. Nos hicimos muy cercanas, y aunque después nos fuimos distanciando, ella siempre estuvo ahí. Era dulce, ingenua, religiosa. Era de El Salvador. Había llegado con una beca similar a la mía, pero sin el mismo apoyo académico. Siempre decía que Dios la acompañaba, que todo saldría bien. Me había escrito hace semanas preguntándome si estaba bien. Quería verme. Decía que me notaba rara, que soñaba cosas extrañas conmigo. Ignoré sus mensajes, pero entonces, una noche me llamó. Su voz sonaba asustada. Dijo que había soñado conmigo, en un lugar oscuro, con una cruz invertida en la frente, hablándole en un idioma que no entendía. Le colgué. No podía soportarlo. Supe que ella estaba marcada. Pasé 2 días más en un delirio absoluto. No comía, no hablaba. Solo escribía en hojas sueltas nombres, símbolos, cosas que no recordaba haber aprendido jamás. Y luego, el charro apareció de nuevo. Esta vez no en un reflejo, no a lo lejos. Estaba en mi cuarto, parado en la esquina. Su cuerpo era negro, pero parecía hecho de sombras vivas. Su rostro no se veía del todo, solo una especie de máscara de hueso bajo el sombrero. Me habló con voz suave, como un padre que aconseja. Una vida por una vida. Una puerta se cierra solo si otra se abre. Le pregunté si al hacerlo todo se detendría. Me respondió: no hay finales, solo transiciones. Esa noche, tomé una decisión. Cité a Valeria. Le dije que necesitaba verla, que me perdonara por haberla ignorado, que quería confesarle algo. Ella, con ese corazón grande, vino sin hacer preguntas. Me esperó en la biblioteca, en el mismo rincón donde todo empezó, y yo llegué temblando con el sombrero en una bolsa. Me senté frente a ella y le conté todo. No me creyó al principio, claro. Se rió nerviosa. Pensó que era una broma enferma, hasta que el sombrero cayó solo de la mesa. No lo toqué, no lo empujé. Cayó como si una mano invisible lo hubiese tirado. El aire se volvió denso. Las luces parpadearon, y Valeria dejó de reír. Quiso irse. Me gritó. Me dijo que estaba enferma, que necesitaba ayuda. La seguí hasta la salida suplicándole que me escuchara, que no entendía, que él ya la había elegido, que si no la entregaba sería yo, o peor mi madre, mi hermano, alguien inocente. Ella me abofeteó. Me dijo que estaba poseída, que iba a rezar por mí. Corrió, y yo me quedé ahí, viendo cómo desaparecía entre los árboles del campus. Esa fue la última vez que la vi. 2 días después, encontraron su cuerpo flotando en el lago detrás del edificio principal. Los forenses dijeron que fue un suicidio, que había señales de depresión. Yo sabía que no era así. No había agua en sus pulmones. No se había ahogado. Solo apareció, muerta, con marcas extrañas en la espalda, como de cascos, y su crucifijo, quemado. Después de eso, todo cambió otra vez. Las pesadillas pararon. El sombrero desapareció. El olor se fue. Volví a dormir. Volví a comer. Las oportunidades volvieron. Me ofrecieron una pasantía en Nueva York. Publicaron uno de mis ensayos. Todo, absolutamente todo se alineó. Pero ya no soy la misma. Veo sombras donde otros ven luz. Siento frío en medio del verano. A veces, cuando paso frente a un espejo, mi reflejo sonríe antes que yo. Y lo peor es que cada mes, justo en la misma fecha en que encontré ese diario, alguien más viene a pedirme ayuda, a contarme sus miedos, a pedirme consejo. Y yo los escucho, porque ahora sé que buscan, sé a quién llaman, y sé que no hay salida, solo transición.
Yo no quería nada para mí. No pedía fortuna, ni poder, ni fama. Lo único que pedía era un milagro para mi gente. Mi nombre es Elías. Soy sacerdote y sirvo desde hace 14 años en una comunidad rural en Oaxaca, un pueblito olvidado por Dios, y digo eso sin ofenderlo, porque creo que hasta él ya no se acuerda de este rincón. Aquí la tierra es seca, el maíz no da, las vacas se mueren flacas y los niños crecen con la mirada cansada, como si ya nacieran sabiendo que no hay futuro. Llegué a este lugar cuando tenía 26 años, recién ordenado, lleno de fe, de esperanza, de sueños. Pensé que con oraciones, con trabajo, con entrega podría cambiar algo, pero pasan los años y las oraciones se vuelven susurros vacíos. Nadie escucha, nadie responde, ni siquiera él. Los narcos llegaron hace 3 años, primero como sombras, luego como amos. Se adueñaron de las montañas, del paso, de los caminos, controlan los insumos, las salidas, la vida y la muerte. Se llevan a los jóvenes, se llevan a las niñas, cobran por protección, por silencio, por respirar. Y yo seguía con mi sotana raída y mi fe herida, intentando mantener viva una iglesia que se cae a pedazos y unas almas que ya ni creen en el cielo. Hasta que llegó el día que ya no aguanté. No fue por mí, fue por ellos, por los que me miraban con ojos de hambre mientras les daba la hostia, por los niños que llegaban a la capilla con la barriga inflada de tanto comer tierra, por las madres que lloraban por sus hijos desaparecidos. Esa noche lloré como nunca. Me arrodillé ante el altar vacío, frente al Cristo que ya no tenía brazos. Se los robaron para vender el metal, y le grité con rabia: haz algo, haz lo que sea, mándame un demonio si hace falta, pero sálvalos. Y alguien me escuchó. No fue Dios. Esa misma noche, mientras dormía en el pequeño cuarto detrás de la capilla, desperté por un sonido que no reconocí al principio. Pensé que era la lluvia, pero no llovía. Salí y vi el campanario iluminado como si dentro hubiera fuego. Me acerqué, y ahí estaba, parado en medio de las sombras. Un hombre, alto, con traje negro, de charro, impecable como salido de una fotografía antigua. No lo oí llegar, no lo vi entrar, solo estaba ahí. Y su voz me llegó como si viniera desde adentro de mi pecho. ¿Querías un milagro, padre? No respondí, no podía. Lo único que hice fue persignarme, aunque no sé por qué. Sentí miedo, pero también algo más, algo que no había sentido en años. Esperanza. Él caminó hacia mí con una calma que daba miedo. Sus botas no hacían ruido sobre las baldosas viejas. Olía a tierra húmeda, a caballo, a incienso podrido. Te escuché. No soy el que esperabas, pero soy el que vino. Me dijo que podía ayudarme, que podía hacer que el pueblo floreciera, que los narcos se fueran, que la tierra diera maíz hasta en las piedras, pero que todo milagro tiene precio. No habló de almas, no pidió adoración, solo me dijo que aceptara, que abriera la puerta, que le diera permiso, y lo hice. No firmé nada, no ofrecí sacrificios, solo dije sí con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Él se inclinó, me tocó la frente con 2 dedos, y todo se apagó. A la mañana siguiente algo era distinto. El aire olía diferente. Las nubes tenían otro color. Las aves que hacía años no cantaban por estos lados, cantaban otra vez. Los campesinos llegaron a misa con sonrisas. Una mujer me dijo que su hija desaparecida regresó. Un joven me juró que su campo, que no daba nada desde hace 3 años, estaba cubierto de hojas verdes. En solo una semana, el pueblo parecía otro. Los narcos dejaron de pasar por la carretera. Las luces, que siempre fallaban, funcionaban sin corte. Las aguas del pozo subieron limpias. La gente volvió a creer. Me miraban como si yo hubiera hecho algo, como si por fin fuera el pastor que merecían. Pero yo sabía que no era mío el mérito, era de él. Y también sabía que tarde o temprano iba a cobrar su parte. Al principio pensé que el precio sería mi alma. Estaba dispuesto. Lo habría pagado gustoso, pero no era eso. El precio era más cruel, porque lo primero que noté fue la cruz de la iglesia. Empezó a gotear sangre. Pequeñas gotas, casi imperceptibles. Luego las velas. Alguien me dijo que se prendían solas en la noche. Una mujer me aseguró que escuchaba risas en la sacristía. Otro me dijo que vio sombras bailando en el campanario. Yo trataba de ignorarlo. Decía que eran ilusiones, que todo milagro confunde al principio. Pero en mi corazón sabía que eso no era fe. Era otra cosa. Una madrugada, mientras limpiaba el altar, encontré una herradura oxidada, justo sobre el mantel. No había caballos en el pueblo desde hacía años. La tomé con una toalla y la tiré al pozo. Pero al día siguiente estaba otra vez en el mismo lugar. Las cosas comenzaron a cambiar.
Una niña murió de forma extraña. Se ahogó en el río, pero su cuerpo tenía marcas como de cascos. El doctor no pudo explicarlo. Dijo que parecía haber sido arrastrada por algo grande. La enterramos con rezos y llantos, pero en la noche alguien desenterró su ataúd y lo puso sobre las gradas de la iglesia, cerrado intacto. Nadie vio quién lo hizo. Nadie quiso hablar. Mi salud también empezó a deteriorarse. Me sentía débil. Perdía peso. Mis ojos empezaron a sangrar cuando celebraba misa. Al principio lo ocultaba, pero luego la gente empezó a notarlo. Decían que era una señal, que estaba tocado por la divinidad. Yo no podía contradecirlos. ¿Cómo decirles que habían hecho un pacto con un ser que no entendían? Una noche volví a verlo. Estaba sentado en una banca, dentro de la iglesia, como un feligrés más. Nadie más lo vio. Solo yo. Me miró. Se quitó el sombrero y me dijo: el pueblo prospera, pero el contrato sigue abierto. Faltan nombres. Le pregunté qué quería decir. Me respondió con una frase que aún me atormenta: todo lo que florece necesita abono. Las muertes comenzaron a aumentar. Cada semana, alguien más desaparecía, siempre en silencio, sin señales. Luego aparecían en lugares imposibles. Un cuerpo colgado en lo alto de un árbol donde nadie podría subir. Otro quemado en medio del campo sin que nada más se incendiara. Otro más enterrado bajo el altar entre las grietas del piso. Siempre con marcas de cascos. Siempre con los ojos abiertos. Yo traté de buscar ayuda. Llamé al obispo. Le conté todo, o parte de ello. Me dijo que no hablara así, que esas cosas no existen, que debía descansar. Pero esa misma noche, un rayo cayó sobre su casa en la capital. Murió calcinado. Ya no sé qué hacer. Estoy atrapado. No puedo renunciar. No puedo huir. Cada vez que intento dejar el pueblo, el camino se vuelve niebla. Una vez manejé hasta perderme, y cuando el GPS marcaba 200 kilómetros de distancia, vi el letrero del pueblo otra vez frente a mí. La gente sigue creyendo. Me alaban. Me tocan como si yo fuera santo. Pero yo sé que soy un pecador. Sé que fui el canal de algo oscuro, algo que no vino a salvar, sino a consumir. Y lo peor es que cada vez que abro la puerta de la iglesia en la madrugada, encuentro algo nuevo. Ayer fue una cadena de oro con sangre. Hoy fue un zapato de niño, aún caliente. Mañana no sé qué será, pero él ya viene. Y sé que me va a pedir algo que no podré negarle. Porque ya lo dejé entrar. Porque ya dije sí. Porque aunque mi boca diga oraciones, mi alma ya huele a humo y herrumbre. Y lo peor es que siento que lo estoy esperando. Como si, en el fondo, siempre hubiera sido suyo. Yo no sé si en algún momento todavía tuve opción de escapar. Tal vez sí. Tal vez cuando todo apenas comenzaba. Cuando la niña apenas había muerto y las señales eran solo murmullos. Pero no lo hice. No hablé. No alerté. Me arrodillé frente al altar y, con una cobarde esperanza, fingí que aún podía redirigir el rumbo. Pero eso es una mentira que me repito para no aceptar la verdad más dolorosa. Ya era demasiado tarde, porque la noche que regresó, no vino por promesas ni advertencias. Vino a cobrar. Esa tarde todo el pueblo celebraba. Una pareja joven se casaba, y como hacía años que no había bodas, fue casi una fiesta patronal. Decoraron la plaza, colgaron banderines, las mujeres tejieron coronas de flores, los niños corrían con sonrisas en la cara. Incluso yo fingí. Di la bendición, me vestí con la mejor sotana que tenía, hice chistes, comí con ellos. Todo el día me sentí como si algo me jalara por dentro, una sensación de que la luz no podía durar tanto sin apagarse. Y así fue. Eran cerca de las 8 cuando el cielo se puso negro. No oscuro, negro, como si alguien hubiera colgado una manta de ceniza sobre nosotros. No hubo tormenta, no hubo relámpagos, solo silencio. Los grillos se callaron, el viento se detuvo. Y luego lo escuchamos, cascos, lentos, profundos, golpeando la tierra como si cada paso clavara un clavo invisible en nuestras cabezas. Todos lo escuchamos. Algunos creyeron que era parte de la celebración, otros pensaron que alguien traía caballos, pero yo lo sabía. Yo sentí como la sangre me bajaba del rostro, porque ese sonido no era nuevo. Era el mismo que había escuchado cuando lo vi por primera vez en el campanario. La gente empezó a mirar a su alrededor confundida. Unos reían nerviosos, otros señalaban al cielo, hasta que lo vieron. Él entró por la calle principal montado en su caballo negro, alto, elegante, imponente, el sombrero cubriéndole la mitad del rostro, pero no los ojos. Esos ojos brillaban como carbones encendidos. La bestia que lo cargaba resoplaba fuego, y su andar no levantaba polvo. No tenía que hacerlo, porque a cada paso la tierra se abría levemente como si lo reconociera, como si lo obedeciera. Nadie dijo nada.
Nadie gritó, nadie corrió. Fue como si el tiempo se congelara, como si todos hubiéramos sido convertidos en estatuas vivas. Él bajó del caballo y caminó directo hacia la iglesia, pero al pasar por la gente, todos se inclinaban, sin querer, sin decidirlo, como si su cuerpo los obligara. Y cuando pasó junto a mí, apenas me rozó el hombro con la manga, me temblaron las piernas, su voz retumbó en mi cabeza. Hoy vienes tú, o vendrán 10 más. Entró a la iglesia, sin decir más, sin volver la vista. Solo entró, y yo lo seguí. Las puertas se cerraron solas, el lugar se oscureció, aunque las velas seguían encendidas. Sentí como la temperatura descendía, como si en lugar de aire respiráramos humo helado. Él caminó hasta el altar, se sentó en la silla del celebrante. Yo no me atrevía a hablar, pero él sí lo hizo. Pediste un milagro, lo tuviste, ahora debes devolver. Le pregunté qué quería exactamente. Mi vida, mi cuerpo, lo que quedara de mi alma, todo era suyo. Pero él negó con la cabeza. Tú ya me diste lo que importaba. Lo que hiciste no fue un préstamo, fue una apertura. Tu fe me dio entrada, tu voz me trajo. Y entonces, como una ráfaga, su rostro se volvió nítido. No era un hombre, era todos. Su cara cambiaba. Era el rostro de un niño muerto, luego el de una mujer llorando, luego el mío, pero con los ojos podridos y la boca rota. Cerré los ojos, recé, pero mi voz no salía, solo escuché su risa. Este pueblo ya no es tuyo, ni de él, es mío. Me mostró una página, un registro, con nombres de los habitantes. Al lado de algunos había una cruz. Cada muerte, cada ofrenda alimenta la raíz. Tú querías florecer, pues aquí tienes tus frutos. Me arrodillé, le pedí una última oportunidad. Le dije que tomaría su lugar si era necesario, que lo que fuera a cobrar lo cobrara de mí, y entonces me lo ofreció. Dijo que si quería salvar al pueblo debía convertirme en su emisario, en su puente, que había otros pueblos, otras tierras igual de olvidadas, igual de podridas, que yo podía llevar la semilla, que solo tenía que aceptarlo, y al hacerlo el pueblo sería liberado. Nadie más moriría, él se iría, pero yo me convertiría en su eco. Le pedí tiempo, le supliqué una señal, y me la dio. Me llevó al campanario, me hizo mirar desde lo alto. Toda la comunidad estaba abajo, de rodillas, no por devoción, por miedo. Todos sabían, todos lo habían sentido, y aún así, nadie gritaba, nadie me pedía ayuda, solo me miraban, como si esperaran que yo decidiera. Ese fue el peor momento de mi vida, porque entendí que ellos ya me habían entregado también. Yo no era un salvador, era parte del trato, siempre lo fui. Volvimos al altar. Él me dio una copa, negra, humeante. Me dijo, bébela, y serás libre, no para irte, para moverte. Sabía que si la tomaba todo terminaría para este pueblo. El horror, las muertes, las señales. Pero comenzaría en otro lado, en otro lugar donde alguien me recibiría con fe y desesperación. Así como lo hice yo. Miré la copa, sentí su peso, y la bebí. No me pregunten a qué sabía, no se puede describir. Era ceniza, era llanto seco. Era sangre vieja. Al beberla sentí que algo en mí se rompía, como si un nudo invisible se soltara, como si ya no perteneciera ni a este mundo ni al otro. Desperté al día siguiente, en mi cama. La iglesia en silencio. Afuera todo parecía normal. Las aves cantaban, las flores olían fuerte. Nadie hablaba de lo que pasó, nadie recordaba nada, solo yo. Me miré al espejo, mi reflejo sonreía antes que yo. Mi sombra se movía sola, y en mi cuello una marca, como una herradura. Desde entonces viajo, no a ciudades grandes, no a lugares felices. Llego a pueblos con hambre, donde los curas ya no tienen respuestas, donde la fe flaquea. Me presento como misionero, como enviado, y les cuento lo que pueden tener, lo que pueden cambiar. Algunos me creen, otros no, pero siempre hay uno que lo desea con fuerza, y bastará con uno, porque yo ya no soy Elías. Elías murió esa noche. Ahora soy el que llama, el que abre la puerta, el que siembra el abono. Yo no me llamo como me decían en los noticieros. Para todos fui el hijo del apostador, el muchacho marcado por la tragedia, o el chicano que perdió más de lo que ganó. Pero mi nombre es Daniel Reyes, nací en California, aunque mi sangre viene del norte de México, de Chihuahua, de un rancho perdido donde todavía hablan con dichos antiguos y se santiguan al ver pasar a los muertos. Yo crecí entre dos mundos, allá con mi abuela que me llevaba a misa a empujones, y aquí en Estados Unidos donde aprendí que la suerte es más poderosa que la fe, o eso me hizo creer mi papá.
Mi padre era un apostador empedernido, jugador de casino, de cartas, de peleas clandestinas, lo que fuera que involucrara riesgo y adrenalina. No era malo, al contrario, tenía algo que los demás no, una racha que parecía eterna. Ganaba siempre. Dinero, respeto, mujeres, coches. Vivimos años en una casa alquilada en Las Vegas donde el dinero no faltaba, pero tampoco duraba. Lo que nunca entendí fue por qué, si ganaba tanto, siempre vivía como si lo fueran a embargar. Dormía con un ojo abierto. Se persignaba al revés. Jamás usaba el mismo sombrero 2 veces y jamás, bajo ninguna circunstancia, nos dejaba pisar la sombra de un caballo. De niño no entendía nada, pero con los años, todo cobró un sentido que preferiría no haber descubierto nunca. Él murió cuando yo tenía 18. Oficialmente fue un ataque al corazón, pero yo estaba ahí, yo lo vi, y no fue un infarto lo que se lo llevó, fue el jinete. Fue ese hombre de negro que lo visitaba de vez en cuando desde que yo era niño. Al principio pensé que era un amigo de apuestas, un prestamista, un mafioso, pero con el tiempo entendí que no era de este mundo. A mi padre le temblaban las manos después de cada visita, y cuando le preguntaba quién era ese hombre que siempre olía a cuero quemado y tierra, él solo decía: si alguna vez lo ves, no le hables, no le aceptes nada, y sobre todo no lo mires a los ojos. Después de la muerte de mi padre, me quedé solo. Mi madre nos había dejado cuando yo era un bebé, y no tenía más familia en Estados Unidos. Pensé en volver a México, con mi abuela, pero sentía que tenía algo pendiente aquí. Algo que no me dejaba irme. Me matriculé en una universidad comunitaria en Nevada, y trabajaba por las noches limpiando oficinas. Vivía en un estudio diminuto, y apenas tenía para comer. Y aún así, algo en mí me empujaba a seguir, como si tuviera que llegar a algún punto sin entender cuál. Fue un día que cambié de ruta, por simple instinto, que todo comenzó de nuevo. Caminaba por el centro, sin rumbo, cuando pasé frente a un casino cerrado. No era uno de los grandes, ni de los turísticos, era de esos que parecen más cantinas que casas de apuestas, con luces viejas y un letrero oxidado. Estaba tapiado, abandonado, pero había algo ahí, una puerta entreabierta, una luz encendida adentro, y una figura sentada frente a una mesa de blackjack. Era él. Lo supe de inmediato, aunque no le veía el rostro, su silueta era inconfundible. Alto, con el traje de charro impecable, botas brillantes, y ese sombrero que parecía hecho de sombra sólida. No me llamó, no, solo giró levemente la cabeza, como invitándome, y yo estúpidamente entré. Dentro, el aire era espeso, como si el polvo llevara décadas en suspensión. El silencio era absoluto. Cada paso que daba sonaba como eco en una caverna. Él estaba ahí, frente a la mesa, con las cartas listas. No había croupier, no había fichas, solo 2 sillas y una baraja. Cuando me senté, finalmente habló. Su voz era baja, grave, con un acento imposible de ubicar. Tu padre jugó bien, pero lo que apostó no era suyo. Me congelé. Le pregunté qué quería de mí. Él sonrió, aunque no vi su boca moverse. Solo dijo: la deuda sigue viva, y la suerte se hereda. Me mostró una carta, no de la baraja, una hoja. Era un contrato, viejo, con letras góticas, manchado de algo oscuro en las esquinas. Decía: en juego queda lo que se gana sin merecer. Una vida por una oportunidad, un hijo por el último aliento. Mi nombre estaba al final, ya escrito. Mi padre lo había firmado por mí. Intenté negar todo, levantarme, pero la silla no me dejaba mover. El charro siguió hablando. No te pedí que vinieras. Tú volviste, tu sangre te trajo, y ahora tienes una opción: jugar y ganar lo tuyo, o quedarte con lo que él dejó atrás. Le pregunté qué significaba eso. Él colocó 3 cartas sobre la mesa. Pasado, presente, futuro. Elige una, y empezamos. Tomé la del medio, presente. Era un naipe en blanco. Y desde ese momento todo comenzó a cambiar. Salí del casino sin recordar cómo. Solo supe que ya no era el mismo. Empecé a tener visiones. Sueños con caballos galopando en desiertos ardientes, con sombras sin rostro, con voces que me hablaban desde pozos secos. Mis manos a veces se movían solas. Una noche desperté escribiendo sobre la pared con carbón, frases en un idioma que no conocía. Me sangraban las encías, se me caían mechones de cabello, pero también todo empezó a ir mejor. Mi trabajo me ascendió sin explicación. La universidad me ofreció una beca completa. Una chica hermosa se enamoró de mí, sin que yo hiciera nada. La vida se acomodó como piezas de dominó cayendo en orden perfecto, pero el precio no tardó en mostrarse. Primero fue un amigo cercano, Andrés. Había sido como un hermano para mí.
Me ayudó cuando no tenía dónde dormir. Una noche me llamó, asustado, diciendo que había soñado conmigo, que en el sueño yo era un charro sin rostro que lo arrastraba con una soga por el cuello. Se rió nervioso. Me dijo que era una locura. Al día siguiente lo encontraron muerto en su departamento, aplastado por una viga que se cayó del techo sin razón aparente. El forense dijo que tenía marcas de arrastre en la espalda. Luego fue una profesora que sospechaba que mis ensayos no eran míos. Me acusó de plagio. Días después, perdió el control del auto en una calle sin curvas. Murió calcinada. Y en el lugar del accidente encontraron entre los restos una carta, la última hoja de ese contrato, la que yo había visto en el casino. Supe entonces que cada mejora en mi vida era una soga al cuello de alguien más. El charro me seguía apareciendo, a veces en los sueños, a veces en reflejos. Una noche lo vi en la esquina de mi cuarto, montado en su caballo sin moverse, solo observándome. Me dijo: la suerte no es gratis, es deuda, y la deuda se paga en sangre. Intenté romper el pacto. Fui a iglesias, a brujos, a psiquiatras. Nadie pudo ayudarme. Un santero me miró fijo y me dijo: ya no tienes sombra, ya no perteneces a este lado. Una noche desperté con la boca llena de tierra. Mi cama estaba cubierta de huellas de caballo, y en el espejo alguien había escrito: la última jugada es tuya. Desde entonces, cada vez que algo bueno me pasa, alguien cercano muere. Cada vez que sonrío, siento que hay una tumba recién abierta en algún lugar del mundo. Y ahora, el charro me ha dicho que es momento de decidir, jugar la última mano, y entregar lo que más me duele perder, mi alma o alguien que todavía me ama. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo de mi departamento, contando las grietas como si fueran relojes de arena rotos, cada una marcando un momento que ya no iba a recuperar. Sabía que el charro no se andaba con juegos. Sabía que esto no era un sueño ni una metáfora. La última jugada no era una figura poética, era una elección real, y yo tenía que decidir entre dos cosas que todavía me duelen con solo pensarlas: entregar mi alma o perder a la única persona que me ama de verdad. Ella se llama Luisa. La conocí en la universidad, cuando todo esto apenas empezaba. No fue una historia de amor épica ni de película, fue algo más raro: tranquilidad. En un mundo que parecía desmoronarse, ella era ese lugar donde uno podía cerrar los ojos y pensar que las cosas podían estar bien. Una risa que no exigía nada, un abrazo que no escondía cuchillos. No sé cómo se enamoró de mí, pero lo hizo. Y yo la dejé. La dejé acercarse, sabiendo que en mí solo había un abismo. Pensé que podía protegerla, que si no la mezclaba con esto estaría a salvo. Qué estúpido fui. A los pocos días de la última visita del charro, Luisa empezó a tener pesadillas. Me llamaba por las madrugadas llorando, diciendo que había alguien mirándola desde la ventana, que escuchaba cascos al otro lado de la puerta, que soñaba conmigo pero no era yo. Era alguien que tenía mi rostro pero con los ojos vacíos y la piel quemada. Le dije que era estrés, que debía descansar. Mentí, otra vez. Una tarde mientras tomábamos café en su apartamento me abrazó fuerte, como si fuera a caerse al vacío. Me preguntó si yo estaba bien, si había hecho algo malo. Le juré que no, pero en ese momento el televisor que estaba apagado se encendió solo. La pantalla mostró una figura borrosa, un charro de espaldas, parado en medio del desierto. Luego se apagó. Ella gritó. Yo supe que la elección ya estaba hecha. El charro no me estaba dando opción, me estaba poniendo contra la pared. Esa noche fui a buscarlo. No sé cómo lo hice, pero lo encontré. O él me encontró a mí. Caminaba por el callejón detrás del casino abandonado, el mismo donde comenzó todo cuando vi humo saliendo de una puerta rota. Al entrar todo estaba igual: la mesa, las cartas, las dos sillas, y él, sentado, esperándome. Esta vez me habló directo, sin juegos. Ya lo sabes, elige. Me arrodillé, no por respeto, por desesperación. Le rogué que no la tocara, que se llevara todo lo que yo tenía, mi cuerpo, mi alma, mis recuerdos, lo que fuera. Él solo me observó y dijo: ya eres mío. Pero ella aún es libre. Su alma tiene luz, es puro equilibrio. Si la entregas, abres un canal nuevo, un pacto más fuerte, una herencia. Le grité que no, me levanté, le escupí, le dije que era un cobarde, que no iba a hacerlo, que prefería quemarme antes que venderla. Y por primera vez, el charro se levantó, el aire cambió, el techo tembló, las paredes supuraron sangre, y su voz retumbó como un trueno. Entonces será testigo, y cuando vea lo que eres me llamará por su cuenta. Desapareció, y al día siguiente Luisa me dejó, no por miedo, no por locura,
Me dejó porque me vio, no sé cómo, pero esa noche soñamos lo mismo. Ella lo vio todo, el contrato, las cartas, los muertos, mi rostro reflejado en el de él. Al despertar, me miró con un terror que no supe cómo borrar. No gritó, no lloró, solo se vistió, tomó sus cosas y se fue. Y yo me quebré, no por amor, por la certeza de que el charro ya la había tocado, que ya la había marcado. Pasaron semanas, no supe de ella, traté de buscarla, de escribirle, nada. Y justo cuando pensaba que tal vez había logrado escapar, la noticia me golpeó. Luisa estaba en coma, un accidente inexplicable. Su coche desviado sin razón en una carretera recta terminó envuelto en llamas. Ella salió despedida antes del impacto. Sobrevivió, pero no volvió a abrir los ojos. Cuando fui al hospital, los doctores me dijeron algo que me dejó helado. Sus ojos estaban intactos, pero no respondía a estímulos. Su cerebro funcionaba, no había daño físico aparente, pero estaba ausente, como si su alma no estuviera, y ahí supe que era el castigo. No la mató, pero la atrapó, la suspendió, y ahora me daba tiempo para pensarlo, para arrepentirme, para ofrecerla, y casi lo hice. Estuve a punto. Una noche me senté frente a su cama, le tomé la mano y recé, no a Dios, al charro. Le pedí que la despertara, que me dijera qué hacer, que me dejara cambiar las cartas, y lo escuché, dentro de mi cabeza, su voz grave, inmensa. Juguemos una vez más. Volví al casino. La mesa me esperaba. Una última partida, solo una. Él dijo que si ganaba, Luisa despertaría y sería libre, pero si perdía, mi alma y la de ella le pertenecerían para siempre. Acepté. El juego fue rápido. 3 manos. Silencio, el tiempo detenido. En la última carta supe que había perdido, no por azar, por diseño. Esto nunca fue un juego, fue una trampa, una forma de hacerme decir que sí, otra vez, una forma de hacerme renunciar a todo. Y lo logré, perdí. Luisa seguía dormida, pero ahora sus sueños eran de él. Y los míos también. Desde esa noche vivo en 2 mundos. El de aquí, donde parezco un joven normal. Trabajo, camino, respiro. Y el otro, el que comienza cuando cierro los ojos. Donde cabalgo junto a él. Donde llevo su mensaje. Donde soy el que ofrece la jugada. A veces despierto con tierra en los bolsillos. O con marcas de soga en las muñecas. O con un naipe en la boca. Ya no huyo, porque ya no soy yo. Soy la deuda de mi padre. Soy la herencia maldita. Soy la carta que nadie quiere sacar. Y tú, que estás escuchando esto, solo te diré una cosa. Si alguna vez lo ves, si alguna vez escuchas los cascos detrás de ti, no mires atrás. No aceptes la partida, porque ganar o perder da igual. Siempre es él el que baraja. Yo no sé rezar, pero desde hace un tiempo lo intento. No por fe, sino por miedo. Antes de todo esto me llamaban el perro del norte. Así me decían allá por las sierras de Ayacucho en Perú, donde las balas son más fáciles de conseguir que el pan, y la muerte se vende al mejor postor. Fui sicario, 10 años al servicio de uno de los clanes más despiadados del sur. No estoy orgulloso, tampoco me arrepiento, solo sobrevivo. Así nos crían allá, sin opciones. Tuve una pistola en la mano antes que una cartilla de primaria. La primera vez que maté tenía 13. Fue rápido, casi sin pensar. Y cuando me pagaron supe que esa era mi vida. El problema fue que no supe cuándo parar. O mejor dicho, no nos dejaron parar. De los 6 que formábamos el grupo original solo quedo yo. Éramos más que hermanos, criados en el mismo callejón, compartiendo hambre, cárcel, pólvora. Éramos inseparables. Hasta que el miedo nos separó. No el miedo a la ley, ni a otros narcos. El miedo a lo que trajimos aquella noche, a lo que invocamos sin saber, o tal vez sabiendo, porque no se puede jugar con el infierno y esperar que no se te queme el alma. Todo comenzó cuando perdimos un cargamento en la frontera. Coca, mucha, millones. Era para los mexicanos. No sé cómo, pero la policía lo interceptó antes de cruzar. Y como suele pasar, alguien tenía que pagar. El patrón nos dio un plazo, 3 días, o nos volaban la cabeza. No teníamos cómo recuperar nada. Entonces fue que Tito, el más loco del grupo, dijo que conocía a alguien. Un brujo, un tipo de los cerros que hablaba con los muertos y hacía tratos antiguos. Nadie le creyó. Pensamos que deliraba. Pero cuando llegó el tercer día y todavía teníamos las cabezas pegadas, decidimos escuchar. Fuimos a buscarlo de noche. Nos adentramos en una zona donde ni los animales se asoman. El camino era barro. El aire olía a hueso viejo. El tipo vivía en una choza entre árboles secos. No tenía ojos, solo cuencas vacías. Y aún así nos miraba. Nos recibió sin sorpresa, como si ya supiera que íbamos. Nos ofreció aguardiente,
y mientras lo bebíamos, nos dijo que la única forma de salvarnos era invocar al Señor de las Sombras Negras, al jinete que viaja entre mundos, al que cobra con vida pero paga con poder. Nos reímos. ¿Cómo no hacerlo? Hasta que el brujo puso sobre la mesa una foto nuestra, una que jamás habíamos tomado. Ahí estábamos los 6, con la misma ropa que llevábamos puesta esa noche. No era una advertencia, era una señal. El trato ya nos había rozado. Tito fue el primero en aceptar. Dijo que todo era mejor que morir como un perro. Los demás dudamos, pero uno por uno fuimos cediendo. El brujo sacó un cuaderno viejo, lleno de nombres, marcas, dibujos extraños. Escribió nuestros nombres con una tinta espesa y negra. Luego nos hizo beber un líquido que sabía a tierra y metal. Y después nos dijo que debíamos dormir, que cuando soñáramos con el caballo el trato estaría sellado. Esa noche dormimos todos en la choza. No hubo sueño, hubo una visión. Estábamos parados frente a una llanura roja bajo un cielo sin luna. El viento soplaba con un silbido que parecía una canción de cuna. Y al fondo, avanzando lentamente, venía él, el charro negro. No lo llamamos así en ese momento, pero no hacía falta. Lo supimos apenas lo vimos. Traía su sombrero brillante, su traje cubierto de polvo, y en la mano una soga que arrastraba una cruz. Cuando llegó frente a nosotros habló sin mover los labios. Aceptaron. Ahora vivan, pero recuerden, todo lo que sube debe caer. Y ustedes ya empezaron a volar. Despertamos gritando, empapados en sudor, pero vivos. El brujo ya no estaba, solo quedaba una nota. Cuenten bien las balas. No todas las van a disparar ustedes. Desde ese día todo se dio vuelta. Los enemigos caían sin que disparáramos. La policía nos ignoraba. Los negocios florecían. Ganábamos como nunca. Las balas no nos tocaban. La gente nos temía. Incluso los narcos mexicanos nos ofrecieron trabajo. Pasamos de ser unos perdidos a ser leyendas. Pero a cada paso que subíamos, algo se torcía. Primero fue Jorge, el más callado. Una noche lo encontramos en la azotea del edificio donde vivíamos, hablando solo mirando al cielo. Decía que el caballo venía por él, que ya lo escuchaba. Se tiró antes de que pudiéramos detenerlo. Su cráneo explotó como fruta madura, pero lo más raro fue que sus ojos desaparecieron, como si se los hubieran arrancado antes de tocar el suelo. Después fue Chucky. Él decía que no soñaba, que ya no dormía. Tenía miedo de cerrar los ojos. Decía que cuando parpadeaba lo veía en los espejos. Un día se disparó en la boca, pero la bala no entró. Rebotó. Lo encontraron convulsionando, con la boca llena de sangre, pero vivo. 3 días después, lo atropelló un camión en una carretera desierta. El conductor dijo que no vio nada. Solo sintió que el camión se detuvo solo, y ahí estaba Chucky, con las marcas de herradura en el pecho. Los demás empezamos a caer uno por uno. A cada muerte la fortuna aumentaba. Era como si el charro cobrara con una mano y premiara con la otra, hasta que solo quedamos Tito y yo. Y ahí supe que él había hecho algo más, porque un día me confesó que no solo había aceptado el trato, había ofrecido nuestras almas, las de todos, a cambio de no morir. Él pensó que el charro se contentaría con 1 o 2, pero no. Ahora solo quedábamos nosotros 2, y solo uno podía quedarse. La noche en que lo supe, el infierno se desató. Tito trató de matarme, me emboscó en una bodega. Me dijo que si me entregaba él podía vivir, que el charro se lo había prometido. Peleamos como animales, disparos, gritos, sangre, pero no murió por mi bala. Murió cuando el suelo se abrió bajo sus pies y una mano de hueso lo arrastró. Vi su cuerpo ser jalado hacia la tierra como si se lo chupara el vacío. Y en el aire una risa, larga, grave, la risa del charro. Desde entonces estoy solo, preso. Me entregué. Maté a mucha gente, sí, pero no por eso estoy encerrado. Estoy aquí porque es el único lugar donde él no entra. No sé por qué. Tal vez las paredes gruesas, las oraciones que aún se rezan aquí, la culpa que se respira. Pero mientras esté encerrado no lo escucho, no lo sueño, no lo veo. Hasta hace unos días, una noche, en la celda la luz parpadeó y apareció una herradura, justo en mi cama, vieja, oxidada pero fresca al tacto, como si acabara de caer del casco de un caballo. Nadie más la vio, nadie más la tocó. Y esa misma noche, uno de los guardias murió, de un infarto. Dicen que su cara estaba deformada, como si hubiera visto al diablo. Sé que viene por mí, sé que el trato no terminó, porque yo no pagué, sobreviví. Y eso no se permite, pero yo no voy a caer fácil, porque lo he visto, lo conozco, y ahora por primera vez me habló. En el sueño más reciente me dijo, no tienes que morir, solo cambia el nombre, elige a otro, uno que lo merezca. Y yo, maldito como soy, ya tengo en mente a quién, porque hay algo peor que caer en manos del charro negro.
y es ser el que lo lleva hasta la puerta de alguien más. La decisión no fue difícil, eso es lo peor de todo, que después de todo lo que vi, después de todo lo que viví, no me costó nada pensar en otro nombre. Fue casi automático, como si ya lo hubiera estado incubando desde hace tiempo en la cabeza, como si la semilla que plantó el charro hubiera crecido en silencio y ahora por fin floreciera. Me dijo, cambia el nombre y seguirás respirando. Y yo, sin titubear, respondí en voz baja, Julián Ortega. No es un nombre al azar, es un tipo real, un excomandante de la policía antidrogas, uno de esos que andan en ruedas de prensa hablando de justicia, de limpiar las calles, de proteger a la juventud, pero por detrás recogen su mordida, su maleta de dólares, su tajada por cada cabeza que entregan. A nosotros nos vendió, a mí, personalmente. Cuando yo traté de salirme, cuando dije que ya era suficiente, que quería irme, desaparecer, vivir tranquilo, él me prometió ayuda a cambio de información. Me vendió como un perro, no a la ley, a los mismos que me usaron. Por eso me entregué, por eso vine a parar aquí, pensando que en una celda podía esconderme, pero el charro es paciente, y no olvida. Después de dar el nombre, todo cambió, no fue inmediato, pasaron días. Pensé que tal vez había alucinado, que era otro juego mental del demonio. Pero una madrugada mientras dormía, me despertó un olor, a caballo mojado, a cuero viejo, a tierra removida. Lo reconocí al instante, me levanté de golpe, y ahí estaba, sentado en el borde de mi cama, como si fuera uno más en esta celda. No dijo nada, no sonrió, solo me extendió algo, un sobre, dentro una foto. Julián Ortega, en su oficina sonriendo, con su uniforme impecable. Detrás escrito a mano con una tinta espesa que no era tinta. Será él, en 3 días. Su juicio empieza. No entendía al principio. O simplemente el destino que el mismo cabrón se buscó. No lo sé. Solo sé que desde esa noche cada vez que cierro los ojos lo veo a él. No al charro, a Julián. Caminando por pasillos largos, oscuros, sin salida. Con voces que lo llaman. Con sombras que lo siguen, y yo mirándolo desde arriba, como si el infierno ahora tuviera graderías y yo tuviera el mejor asiento. Al segundo día una noticia me sacudió. Un guardia vino a contar, como quien no quiere, que Julián Ortega había sido retirado de su cargo por conductas sospechosas y que estaba siendo investigado por vínculos con el narcotráfico. Me reí. No podía creer lo rápido que el juego comenzaba, pero eso no era lo peor. Lo peor fue esa noche, cuando otro reo me pasó una nota sin decir palabra. Era un pedazo de papel sucio, con una sola frase escrita. El que entrega también paga. No tenía nombre, no tenía firma, pero entendí perfectamente lo que significaba. El charro no olvida, no se satisface tan fácil. Esto no era una transacción, era una extensión, una invitación a seguir el ciclo, porque la deuda nunca termina, solo cambia de forma. Y ahí fue cuando me ofreció el trato completo. Fue en otro sueño. Pero este no fue como los anteriores. No había fuego, ni sombras, ni sangre, solo un campo abierto, césped alto, viento cálido. El charro estaba de pie, junto a su caballo, sin armas. Me miró como si me conociera desde niño. Me habló con calma. Puedes irte, de verdad, libre, vivo. Solo tienes que ser mi mano en el mundo, no más encerrado, no más miedo. Llevarás mi palabra, buscarás a los que quieren poder, y les darás la oportunidad, como te la di a ti. Lo miré con asco, le dije que no era su sirviente, que prefería morir aquí antes que andar como emisario del infierno. Él rió, una risa larga, como si celebrara mi reacción. Ya lo eres, respondió. Lo fuiste desde el primer nombre que diste, desde el momento en que decidiste que otro muriera por ti, y desperté con sangre en las manos. No había herida, no había explicación, solo sangre, seca, espesa, entre los dedos, y el olor. Ese olor a campo quemado que no se va. Ni con jabón, ni con fuego. El tercer día llegó, y con él, el caos. Los guardias corrieron de un lado a otro, gritos, radios saturados. Un interno de otro pabellón se escapó, o eso dijeron. Luego se supo, Julián Ortega fue asesinado en su casa, de una manera que no salió en la prensa, porque lo que encontraron no podía explicarse. Estaba colgado de los pies, con una soga que olía a establo. Tenía marcas de cascos en el pecho, y lo más horrible, sus ojos, no estaban. No los sacaron, no los arrancaron, no existían, como si nunca los hubiera tenido. El charro cumplió, y me dejó vivir, por ahora, pero vivir no es lo mismo que estar libre, porque desde entonces empecé a escuchar voces, no como alucinaciones, voces reales, en los muros, en las esquinas, voces de otros reos que me llaman,
que me piden que los escuche, que me preguntan si de verdad puedo conseguir eso. No lo dicen así, pero sé que se refieren a él, a lo que él ofrece: poder, venganza, libertad. Todo a cambio de un pequeño detalle. Alguien más tiene que pagar. Y ahí estoy yo. Sin querer comencé a hablar con ellos. Primero uno, luego dos, luego tres. Les preguntaba qué querían, por qué estaban dispuestos a darlo todo, qué estarían dispuestos a ofrecer. Ellos pensaban que era un juego, pero al día siguiente cada uno recibía una señal, una marca, un sueño, una visita. A mí no me sorprende, porque sé lo que está pasando. Me estoy convirtiendo en él, no en el charro, pero sí en su sombra, en su eco. Y ya no me siento mal por eso, porque después de todo lo que vi, de todo lo que perdí, entendí que el infierno no está debajo de la tierra. Está en cada decisión que uno toma cuando cree que no tiene opciones, en cada trato que parece insignificante, en cada vez que uno se dice solo esta vez. Y yo he dicho eso demasiadas veces. Hoy afuera de mi celda, apareció algo nuevo, un sombrero, no el suyo, uno mío, hecho a medida, y supe que la espera terminó. La celda ya no me protege. Ahora me toca caminar, buscar, ofrecer, elegir, y cuando encuentre al siguiente, solo tengo que mirarlo a los ojos y decirle: sé lo que necesitas, y sé quién puede dártelo. Porque lo más aterrador no es ver al charro negro cabalgando hacia ti, es descubrir que tú mismo le diste las riendas. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.